Cordial saludo para todos. Mi nombre es Linda Stephanie Montero, estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo de la ciudad de Bucaramanga. A continuación hablaremos sobre la teoría de la personalidad según tres autores importantes de la psicología, como lo fue Carl Jung, Sigmund Freud y Alfred Adler. Carl Jung fue un psiquiatra y psicólogo suizo, nacido el 26 de julio de 1875 en Suiza. Desde muy joven mostró interés por los temas espirituales, los símbolos y los sueños. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y luego se especializó en psiquiatría en Zúrich, donde trabajó con pacientes con trastornos mentales bajo la dirección de Evo Bühler. En su búsqueda por comprender la mente humana, Jung se interesó por las teorías de Sigmund Freud, con quien colaboró estrechamente desde 1907. Freud lo consideraba su discípulo más prometedor. Sin embargo, las diferencias entre ambos, principalmente sobre la importancia de la sexualidad y la naturaleza del inconsciente, los llevaron a una ruptura definitiva en 1913. Tras esta separación, Jung desarrolló de su propio enfoque la psicología analítica. Durante un periodo de crisis personal comenzó a explorar sus propios sueños y visiones, experiencia que más tarde documentó en su obra conocida como el Libro Rojo. Jung propuso conceptos fundamentales como el inconsciente colectivo, una capa profunda de la mente que compartimos todos los seres humanos, poblada de arquetipos, es decir, símbolos universales presentes en mitos, religiones y sueños. También introdujo las ideas de introversión y extroversión y definió la individuación con el proceso de integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad para alcanzar la plenitud interior. Además de su labor teórica, Jung viajó por distintos lugares del mundo, como África, India, América Latina, estudiando culturas y religiones, convenciendo que la psicología debía comprender la dimensión espiritual del ser humano. Concepto de personalidad según Carl Jung. La personalidad es la totalidad psíquica del ser humano, es decir, la unión de todos los aspectos conscientes e inconscientes que lo componen. No se trata de algo estético, sino de un proceso en constante desarrollo que se va formando a lo largo de la vida. Jung consideraba que dentro de cada persona existen varias partes: el yo o conciencia, la sombra que contiene los aspectos reprimidos o desconocidos de uno mismo, el ánima o el animus, que representan la parte femenina y masculina presentes en todo individuo, y el sí mismo, que simboliza la totalidad y el equilibrio interior. El desarrollo de la personalidad para Jung ocurre mediante el proceso de individuación, el cual el individuo reconoce, acepta e integra todas esas partes, logrando ser auténtico y vivir en armonía consigo mismo. En otras palabras, para Jung, la personalidad no se tiene, sino que se construye a medida que la persona se conoce, se acepta y busca su plenitud interior. El objetivo final es alcanzar la unidad del ser, donde la conciencia y el inconsciente trabajan juntos, permitiendo una vida más equilibrada, más consciente y más significativa. Desarrollo de la personalidad según Carl Jung. Para Jung, la personalidad se desarrolla a lo largo de toda la vida mediante el proceso de individuación, como anteriormente lo habíamos mencionado, que consiste en integrar la conciencia y el inconsciente. La persona debe reconocer su sombra, equilibrar sus aspectos masculinos y femeninos y alcanzar el sí mismo, símbolo de plenitud interior. El desarrollo de la personalidad es, por tanto, un camino hacia el autoconocimiento, la autenticidad y la madurez emocional. En pocas palabras, esto integra su parte consciente e inconsciente, reconoce y acepta sus aspectos reprimidos, equilibra la polaridad interna de las personas y se orienta hacia el sí mismo, que representa la totalidad de la madurez psíquica.
El objetivo final es alcanzar la plenitud y autenticidad, convirtiéndose en quien realmente somos. Conclusión acerca de la teoría de la personalidad según Carl Jung. Desde mi quehacer como psicóloga en formación, la personalidad es esencial porque permite comprender la integración de todas las partes del ser humano. Según Jung, conocer la propia personalidad ayuda a vivir con mayor conciencia, equilibrio y autenticidad, facilitando el proceso de individuación y el crecimiento personal. Entenderla es clave para acompañar a otros en un camino hacia la plenitud y autoconocimiento. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco nacido el 6 de mayo de 1856. Desde joven mostró un gran interés por el funcionamiento de la mente y las enfermedades nerviosas. Estudió medicina en la Universidad de Viena y trabajó con pacientes con histeria y trastornos mentales. En sus investigaciones descubrió que muchos síntomas físicos tenían causas psicológicas inconscientes. A partir de estas observaciones desarrolló el psicoanálisis, un método para explorar la mente a través de la palabra, los sueños y la libre asociación. Freud revolucionó la psicología al afirmar que gran parte de la conducta humana está motivada por deseos y conflictos inconscientes, especialmente de la naturaleza sexual. Entre sus obras más importantes destacan la interpretación de los sueños y el yo y el ello. Debido a la persecución nazi, se exilió en Londres, donde murió en 1939. Su legado transformó la manera de entender al ser humano, abriendo el camino a la psicoterapia moderna y al estudio profundo del inconsciente. Concepto de personalidad según Sigmund Freud. Para Freud, la personalidad es una estructura dinámica compuesta por tres instancias psíquicas que interactúan entre sí: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos instintivos y deseos inconscientes que buscan placer inmediato, y el yo actúa como mediador entre el ello, la realidad y el superyo, utilizando la razón y los mecanismos de defensa para mantener el equilibrio psíquico. El superyo encarna la conciencia moral, los valores y las normas sociales interiorizadas. La personalidad, según Freud, se forma a partir del conflicto constante entre estas tres fuerzas: los impulsos, la moral y la realidad. El modo en que el yo logra equilibrarlas determina la estabilidad emocional y el comportamiento del individuo. Así, la personalidad no es fija, sino una tensión dinámica entre el deseo, la represión y la adaptación social. Desarrollo de la personalidad según Sigmund Freud. Freud sostuvo que la personalidad se desarrolla principalmente durante la infancia, a través de una serie de etapas psicosexuales que marcan la formación del carácter. Estas etapas son oral, anal, fálica, latencia y genital. En cada fase, la energía psíquica se centra en una zona del cuerpo. Si el niño no resuelve adecuadamente los conflictos de cada etapa, puede producirse una fijación, es decir, quedarse anclado en ciertos rasgos o comportamientos en la adultez. Por ejemplo, una fijación en la etapa oral puede generar dependencia o ansiedad. En la anal, rigidez o excesivo control. El desarrollo saludable ocurre cuando la persona logra avanzar por todas las etapas integrando sus experiencias. En síntesis, la personalidad se forma a partir de la manera en que el individuo enfrenta y resuelve los conflictos entre sus impulsos, sus emociones y las exigencias del entorno familiar y social. La conclusión de mi rol como psicóloga en formación, desde mi perspectiva, la teoría de Freud es fundamental porque permite comprender la complejidad del ser humano y la influencia del inconsciente en la conducta. Su enfoque enseña que detrás de cada síntoma o emoción puede haber conflictos reprimidos que necesitan ser escuchados y comprendidos, no solo controlados.
Reconocer la importancia de la infancia, las relaciones tempranas y el equilibrio entre el deseo y moral ayuda a acompañar al paciente en su proceso de autoconocimiento. Como futura profesional, considero que entender la personalidad desde Freud no solo es estudiar teoría, sino aprender a mirar más allá de lo visible, ayudando a las personas a ser conscientes de lo inconsciente para vivir con mayor libertad y coherencia interna. Alfred Adler fue un médico y psicoterapeuta austriaco nacido en Viena el 7 de febrero de 1870. Fue uno de los primeros colaboradores de Sigmund Freud en el desarrollo del psicoanálisis, pero más tarde se separó de él por diferencias teóricas. Adler sostenía que todo ser humano nace con un sentimiento de inferioridad, derivado de su debilidad infantil y que toda la vida busca superar esa inferioridad desarrollando sus capacidades. Trabajó también en temas de educación, prevención y orientación familiar, convencido de que la salud mental se forma en el hogar y en la comunidad. Murió en Escocia en 1937 dejando un legado profundo en la psicología humanista y en la psicoterapia centrada en el sentido de cooperación. Concepto de personalidad según Alfred Adler. La personalidad es una unidad integrada que se forma a partir del propósito o estilo de vida que la persona adopta para alcanzar sus metas. Según él, el individuo no es dirigido por impulsos inconscientes como en Freud, sino por su motivación hacia un fin, especialmente el deseo de superar la inferioridad y lograr una posición de valor dentro del grupo social. La personalidad se construye a través de la interpretación subjetiva que cada persona hace de su mundo. Por eso cada individuo desarrolla su propio estilo de vida que guía su forma de pensar, sentir y actuar. En la visión adleriana, el ser humano es creativo, responsable y social, capaz de modificar su destino a través del esfuerzo consciente y la cooperación con los demás. En síntesis, la personalidad refleja la manera particular en que cada persona busca sentido, pertenencia y superación con su entorno. Desarrollo de personalidad según Alfred Adler. Adler planteó que el desarrollo de la personalidad comienza en la infancia, cuando el niño experimenta sentimientos de inferioridad frente al mundo adulto. Estas sensaciones se convierten en una fuerza motivadora que impulsa al individuo a crecer, aprender y mejorar. Sin embargo, el modo en que cada persona enfrenta esta inferioridad depende del apoyo familiar y social que reciba. Si el entorno es comprensivo y estimulante, el niño desarrolla un sentimiento de comunidad y una personalidad sana orientada a la cooperación. En cambio, si el ambiente es autoritario o desvalorizante, puede surgir una compensación excesiva, dando lugar a sentimientos de superioridad o conductas egoístas. Por tanto, el desarrollo de la personalidad depende de cómo el individuo transforma su sentimiento de inferioridad en superación constructiva y sentido de utilidad hacia los demás. Adler veía la vida como un proceso continuo de crecimiento, donde el objetivo no es el poder, sino el contribuir positivamente a la sociedad. Conclusión desde mi perspectiva como psicóloga en formación sobre la teoría de Adler. La teoría de Adler resalta la importancia de los vínculos humanos y el sentimiento de pertenencia para el bienestar psicológico. Comprender la personalidad desde su enfoque permite ver al individuo como un ser activo, social y con propósito, que no está determinado por el pasado, sino que puede redefinir su vida a través del cambio consciente. En la práctica profesional, esta visión impulsa a promover la autoestima, la cooperación y la empatía, ayudando a las personas a encontrar un sentido de valor y contribución. Adler nos enseña que sanar no es solo resolver conflictos internos, sino reconectarnos con los demás, con el propósito de vivir de forma útil,
solidaria y coherente con nuestro propio sentido de vida. Gracias por su atención y por acompañarme en este recorrido teórico sobre la personalidad. Espero que este trabajo aporte a la comprensión de la importancia de conocernos y desarrollarnos como seres humanos.